dejamos, por lo menos por ahora lo dejamos acá, ¿ya? ¿Le parece? La discusión del preinforme de la megacomisión sobre la presunta injerencia política en la investigación del caso Business Track ha provocado evidente malestar en las filas apristas, concretamente en los integrantes de su alta dirigencia citados en esta historia. Como es sabido ya, las principales conclusiones del informe, que deberá ser discutido por el Pleno de la megacomisión en breve, apuntan a señalar que entre el 2009 y el 2010, altas autoridades del gobierno de Alan García, de la Fiscalía y de la Policía Antidrogas habrían ejecutado acciones para interferir en las pesquisas del caso Business Track, para deshacerse del material interceptado que pudiera comprometer al régimen o a cuadros claves del mismo en presuntos negociados energéticos y de otra índole. En suma, que hubo desde el gobierno una supuesta injerencia política en las investigaciones. Aquí es posible ver una interferencia política en varios niveles del Poder Judicial. Y ya se establecerán en sus momentos las responsabilidades que correspondan, ¿no? Hoy, el programa Buenas Noches presenta en exclusiva un documento relacionado a uno de los aspectos más sensibles del informe de la megacomisión. Es el referido al efectivo de inteligencia de la Marina que habría sido utilizado como colaborador eficaz de manera expresa y premeditada, según la megacomisión, para irrumpir en las casas y oficinas de los sospechosos del chuponeo y poder extraer, de acuerdo al informe, todo material comprometedor para el gobierno de entonces. En esta parte de la historia, la comisión investigadora ha involucrado al entonces premier del país, Jorge del Castillo Gálvez. ¿Por qué es importante el asunto del colaborador eficaz del caso Business Track? Según el informe, el 22 de diciembre del año 2008, mientras la policía trataba de determinar quiénes habían chuponeado las comunicaciones de Rómulo León y de Alberto Quimper y compañía, un personaje se acercó a la Fiscalía contra el Crimen Organizado para entregar un USB con audios y transcripciones, asegurando conocer quiénes habían sido los autores de las interceptaciones. Era un experimentado marino de inteligencia llamado Luis Mata Uribe, quien ese mismo día recibió de la Fiscalía contra el Crimen Organizado el estatus de colaborador eficaz. Con las evidencias y el colaborador a la mano, la Fiscalía inició el caso, detuvo a los sospechosos, pero sobre todo incautó todo el material que se les encontró, como discos duros, USBs con audios y transcripciones y otro material que contenía comunicaciones de políticos y empresarios importantes. Después de eso, inexplicablemente, no se supo más de aquel colaborador eficaz. De hecho, ya no era parte del caso. Según las conclusiones del informe final, solo se usó la figura de un colaborador eficaz írrito para ingresar al domicilio de los implicados y poder capturar el material considerado comprometedor. Para nada más. Lo que pasó después fue que el marino Ismael Mata Uribe y un colega suyo, que según la comisión investigadora era quien lo había convocado para ese fin, Luis Amengual Rebasa, terminaron trabajando en consulados peruanos en Estados Unidos, bien remunerados y lejos de la justicia. ¿Qué había pasado? Primero, que no se concretó la colaboración, y segundo, que todos los medios probatorios que fueron alcanzados tenían que haber obrado en el expediente. Y si una persona no califica como colaborador eficaz, tiene que pasar inmediatamente a ser investigado. Y esto tampoco ocurrió. Y llama la atención que parece que ya está preparado esta figura para que ellos puedan salir y ya tener incluso trabajo en Estados Unidos, causándole un perjuicio al erario nacional, ¿no? El 2 de junio pasado, la megacomisión tuvo una idea de lo que había ocurrido. Ese día recibió del canciller del gobierno aprista, José Antonio García Belaúnde, la respuesta a un pliego de 11 preguntas que el presidente del grupo, Sergio Tejada, le había dirigido al diplomático con consultas específicas sobre los dos marinos que se fueron a trabajar a los consulados de Paterson y de Nueva York. La primera pregunta del documento que en exclusiva presentamos fue: ¿quién le solicitó la designación de Luis Amengual Rebasa como agregado civil en el consulado de Perú en Nueva York? Sin que le hayan sugerido nombre alguno, el ex canciller respondió: no puedo recordar exactamente quién o quiénes solicitaron esta designación. No descarto que haya sido el propio señor Jorge del Castillo. Y si fue como sugiere el ex canciller, ¿qué supuesto interés habría tenido del Castillo para hacer tal solicitud? No lo sabemos. Lo que sí se pudo conocer
es que Amengual Rebasa era desde los años 80 hombre de suma confianza de Jorge del Castillo. Y al parecer, Maturibe, al hacer las transcripciones de los audios, identifica conversaciones de Jorge del Castillo y le informa a Amengual Rebasa. Y aquí empieza todo el proceso contra Business Track. Al no ser incorporadas en el proceso, al haberse caído la colaboración eficaz, lo que hay es una sustracción, efectivamente, ¿no? Hay una interferencia en la justicia. Amengual no tiene nada que ver en el tema. Está totalmente confundido. Amengual no ha trabajado en BTR, Amengual no ha intentado, no ha sido ni ser ni nada, porque no tiene nada que ver con una supuesta colaboración eficaz. Buenas noches conversó con el ex canciller José Antonio García Belaúnde. Además de ratificar lo que le dijo a la megacomisión, dijo lo siguiente. No descarto que hayan sido los dos. No descarto, pero tampoco lo afirmo con contundencia. No hago ninguna sugerencia, discúlpame. En esa eventualidad. Puesto de trabajo, nunca nada. No, en esa eventualidad, nos estamos poniendo en ese escenario hipotético. Nunca lo hago, por principio no lo hago, o sea que no he recomendado nunca a ninguna persona en ningún puesto público. No, mire, yo no recuerdo quién me pidió, porque la verdad es que, y si un ministro dice que no es cierto eso, la verdad es que piden siempre por muchas personas, ¿no? Muchas. Y para eso supongo que se utiliza entonces la figura de puesto de trabajo. Yo no recuerdo, ¿no? Pero no descarto porque sí, el señor del Castillo es un hombre del partido y sí me recomendó más de una oportunidad gente para ser contratada afuera. No, pues sí que no descarto ahora. Es decir, el ministro de Relaciones Exteriores tampoco descarta que del Castillo Gálvez le haya solicitado la contratación del colaborador eficaz Ismael Mata Uribe. El alto dirigente aprista había atendido el requerimiento de este programa para abordar el tema y de ese modo se estableció una comunicación que duró con él cerca de 20 minutos. Pero al final el diálogo no continuó porque el ex premier alegó que estaba siendo grabado de manera subrepticia. Pero si al inicio le estoy diciendo, doctor, necesito hacerle una consulta. Bueno, al inicio una consulta y otra cosa que me grabe, ¿no es cierto? Son dos cosas distintas. Es que le damos consulta a la entrevista, bueno, claro, a la conversación para pedirle opiniones. Mejor lo dejamos, por lo menos por ahora lo dejamos acá, ¿ya? ¿Me parece? Así están las cosas en el caso Business Track y es de prever que los ánimos se van a calentar conforme vaya concluyendo el trabajo de la megacomisión. Pero una cosa es cierta, esta investigación ya estaba prevista desde fines del 2011 y no debería ser, por lo tanto, ninguna sorpresa.